Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Comunicación Digital y hoy estaremos abordando un tema que ha impactado en todos los ámbitos de la vida, como lo es la inteligencia artificial. Para ello contamos con la presencia del profesor David Monsalve. Bienvenido, profesor. Gracias por estar acá en este espacio y compartir con nosotros parte de este tema que está en tendencia, ¿verdad, Jesús? Así es, un tema que seguramente a usted le va a encantar. Bueno, profesor, entonces empecemos por el principio. ¿Qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un nuevo programa, un nuevo algoritmo que es capaz de aprender por sí mismo, ¿sí? Antes teníamos programas que lo único que hacían era resolver alguna problemática, pero lo hacían siguiendo una metodología específica, que los ingenieros, que son los que programan, se lo decían, ¿sí? Ahora, la inteligencia artificial es capaz de definirse sus propios métodos, ¿sí? O sus propias metodologías para elaborar una solución a una problemática dada. Y esa es la gran revolución, que la inteligencia artificial emula el comportamiento humano. Eso es lo que hace. Específicamente, no solamente en el área de la educación, en los últimos tiempos se ha hablado, profesor, del área de la educación, pero también la comunicación social, donde nosotros nos hemos involucrado, y siempre se ha dicho de que el ámbito de la comunicación se iba a ver distorsionada, pero yo considero que es una herramienta. Sí, al final, la mejor manera de abordar cualquier cosa que sea distinta o cualquier cosa que sea novedosa es verla como una oportunidad o como una herramienta en este caso, más que como un obstáculo, que es, digamos, la gran diatriba o oposición que se está planteando en este momento acerca de considerar la inteligencia artificial como un enemigo porque va a quitar trabajo, porque es algo, bueno, muy nuevo y obviamente eso asusta, pero lo importante es utilizarlo justamente como herramienta. Yo, bueno, en mi experiencia personal, que doy clases, estaba conversando con un amigo y él me decía que había que evitar lo más posible que los estudiantes utilizaran inteligencia artificial, y eso me parece más bien equivocado, porque justamente estás privando una herramienta que cuando ellos salgan al campo laboral o cuando ellos vayan a interactuar con otras personas es algo que ellos van a utilizar, ¿sí? Y aparte, o sea, no es un secreto para nadie que esta herramienta ya existe, que es algo que se puede utilizar, y o sea, es mucho más fácil que entre todos empezar a utilizar ya la herramienta una vez para que luego no se haga tan tedioso esa transición entre humanos y humanos que utilizan la inteligencia artificial. Y en ese estudio que usted ha tenido en el tema de inteligencia artificial, ¿ha visto que ha cambiado algo en la forma en que los periodistas procesan su información al momento de informar? Claro, yo personalmente también pues tuve experiencia trabajando para algunos medios de comunicación y definiendo un poquito antes de sobre todo hablar de esa experiencia, hay como distintas inteligencias artificiales, ¿ok? Se dividen en dos, básicamente. Unas son las de Machine Learning, que es el aprendizaje automático, y otras son las de Deep Learning, ¿sí? Uno, por supuesto, es mucho más, digamos, profundo, que justamente se llama Deep, ¿sí? Porque establece redes neuronales, y otro es un poquito, digamos, más sencilla, que es el Machine Learning, y que básicamente se diferencia las dos en que una puede realizar inferencias y otra no, ¿sí? Inferencias respecto a que yo veo un ejemplo y soy capaz de hacer una analogía de ese ejemplo y transpolarlo hacia otro entorno distinto. Bien, por ejemplo, profesor, unos ejemplos prácticos que nuestros amigos que nos están viendo acá en nuestro programa de comunicación digital pudieran entender, inclusive las aplicaciones, ¿cuáles aplicaciones pudiesen utilizar? Ok, entonces, por ejemplo, para lo que sería periodismo, nosotros podríamos decirle a una inteligencia artificial que sea capaz de redactar, por ejemplo, un texto de 3 o 4 párrafos, y le podemos decir que lo redacte en tono amigable o condescendiente o persuasivo, ¿sí? O persuasivo sobre algún tema en particular, ¿sí? Y la inteligencia artificial es capaz de realizarlo. Por ejemplo, profesor, hay una aplicación muy sencilla que se ha venido prolongando que se llama Bard, que es de google.com, que sí, uno le solicita la información y automáticamente el Bard se lo Pero estas inteligencias artificiales pueden tener un margen de error, claro, en la información que arrojan, ¿no? Por eso es importante como analizar al momento, como decía Jesús, antes de ingresar a este espacio de este podcast, él decía, hay que verificar la información que da la inteligencia artificial al momento, sí, ¿no? Al final, empresas como Google o también como Meta o OpenAI, todos pues tienen como una inteligencia artificial, ¿sí? Algunas son más precisas que otras. Por supuesto hay que verificar que la fuente con la cual son entrenadas estas inteligencias artificiales, porque al final, como les digo, ellos lo que hacen es procesos de inferencia. Yo les suministré un montón de bases de datos y de conocimiento, y ellos lo que hacen es, en base a esas bases de conocimiento, pues generan nuevas respuestas. Si esas bases de conocimiento estaban mal inicialmente, pues obviamente las respuestas van a ser erradas, ¿sí? Al final, la competencia, ver cuál inteligencia artificial es mejor, si GPT o BAT o cualquier otra de
de las que hay en el mercado, pues justamente es eso, ¿sí? De qué tantas bases de conocimiento fueron entrenadas ellas. Y esas bases de conocimiento se les llaman parámetros, ¿ok? Los parámetros son los datos con los cuales las inteligencias artificiales fueron entrenadas. Así es, y no solamente, Carmen, porque no solamente en el ámbito de la comunicación social, sino también en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la arquitectura, se está utilizando esta herramienta. Sí, por ejemplo, nosotros con inteligencia artificial podemos realizar un desarrollo de un software específico, que sea, por ejemplo, un software de contabilidad, lo puede hacer la inteligencia artificial. Si hablamos de, por ejemplo, diseño de planos para arquitectura o para circuitos eléctricos, que es mi área, también la inteligencia artificial echa una mano ahí. Y bueno, específicamente la educación, también, por ejemplo, en el desarrollo de tesis, ¿sí? O sea, ¿cree usted que la inteligencia artificial viene a cambiar el mundo y transformarlo de manera positiva? Esa es la cuestión, hay tanto sus lados positivos o negativos. O sea, realmente en los próximos 3-6 meses más o menos se vislumbra que va a haber un montón de estafas con inteligencia artificial, ¿sí? Gracias a la inteligencia artificial, hoy en día se están creando lo que llamamos humanos artificiales, ¿sí? O sea, por ejemplo, supongamos que esta entrevista no fuera en persona, sino que ustedes me fueran a hacer, digamos, unas preguntas por WhatsApp, ¿ok? Entonces, si me dicen, bueno, no, ¿qué opina de la inteligencia artificial? Yo podría falsificar mi opinión pidiéndole a una inteligencia artificial que me responda a las preguntas en texto, ¿sí? Claro. Eso a uno. Ahora ustedes dicen, bueno, para evitar eso vamos a preguntarle al profesor que nos responda por audio, ¿sí? Por ejemplo, profe, mire, vamos a hacer esta pregunta, pero necesito que me responda por audio. También se puede falsificar con inteligencia artificial actualmente, ¿sí? Ahora, bueno, no, para evitar eso, vamos a decirle al profesor que nos grabe un video donde él se pueda ver hablando y que nosotros certifiquemos que sus ideas se compaginen con lo que está diciendo, y efectivamente también se puede falsificar, ¿sí? Eso se llama inteligencia artificial generativa. Ok, agradecidos de que haya compartido con nosotros parte de este podcast Hablemos de Comunicación Digital, y que la comunidad también se entere de que esto está en tendencia y que hay que saber aprovecharlo con todos los elementos que ha dado, además de las herramientas como los muchachos también lo han compartido en esta tarde, y que algo que no va a poder reemplazar la inteligencia artificial es poder disfrutar de un buen café, porque eso sí no lo va a reemplazar. Así es, bueno, excelente, ¿no? Bueno, profesores, de verdad que para nosotros ha sido un honor haberlo tenido acá en este podcast, porque nos permite, no solamente a nosotros como comunicadores sociales, sino a los que nos están viendo, para que ir progresivamente vinculándose con esta herramienta fundamental de la comunicación. Bueno, amigos, será hasta una próxima edición de nuestro podcast Hablemos de Comunicación Digital.